The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete. Stephen Hawking no solo fue un científico brillante, sino una verdadera leyenda de nuestro tiempo. A pesar de enfrentar una enfermedad devastadora, su intelecto y curiosidad lo llevaron a desafiar los límites del conocimiento humano y a cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Acompáñanos en un viaje a través de la mente de uno de los más grandes genios de la historia moderna, y descubre cómo sus ideas siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Stephen William Hawking fue un físico teórico, cosmólogo y autor británico cuya vida y trabajo tuvieron un impacto profundo en la ciencia y la cultura popular. Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra, en un contexto histórico único, ya que su nacimiento coincidió con el 300 aniversario de la muerte de Galileo Galilei. Una coincidencia que él mismo consideró significativa. Proveniente de una familia intelectualmente inclinada, sus padres, Frank y Isabel Hawking, valoraban enormemente la educación y el conocimiento. A pesar de que la familia no era rica, los Hawking mantenían un hogar lleno de libros y fomentaban la curiosidad en sus hijos. Primeros años y educación. Stephen creció en Londres y St. Albans, una ciudad al norte de Londres. Desde temprana edad, mostró un gran interés por cómo funcionaba el universo. Sin embargo, su rendimiento académico en la escuela fue inicialmente mediocre. A pesar de ser visto como un niño brillante, no era considerado un estudiante excepcional. Sin embargo, tenía una inclinación natural hacia las matemáticas y la física, dos áreas que consideraba esenciales para entender el mundo. Después de la escuela secundaria, ingresó en el University College de Oxford a la edad de 17 años. Curiosamente, Stephen inicialmente quería estudiar matemáticas, pero debido a la falta de un programa de matemáticas en el University College, optó por la física. Oxford fue un periodo formativo para Stephen, donde, aunque no siempre fue el estudiante más aplicado, su intelecto comenzó a destacarse. Terminó su licenciatura en física con honores y luego se trasladó a la Universidad de Cambridge para realizar estudios de posgrado en cosmología bajo la supervisión de James Sciama, un renombrado físico que influyó profundamente en su desarrollo académico. El diagnóstico de ELA. Mientras estaba en Cambridge, Hawking comenzó a notar que experimentaba una torpeza creciente y una dificultad para moverse. A la edad de 21 años, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, una afección neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas responsables del control del movimiento voluntario. En aquel entonces, los médicos le dieron una expectativa de vida de tan solo 2 años, una noticia devastadora para alguien tan joven y lleno de promesas. Este diagnóstico marcó un punto de inflexión en la vida de Hawking. Aunque inicialmente cayó en una depresión, pronto decidió no dejar que la enfermedad lo definiera. Continuó con su trabajo académico, casándose con su primera esposa, Jane Wilde, en 1965, y obteniendo su doctorado en cosmología en 1966 con una tesis titulada Properties of Expanding Universes. Contribuciones científicas y el auge de su carrera. A pesar de las crecientes limitaciones físicas impuestas por la ELA, Hawking comenzó a producir algunas de las ideas más revolucionarias en la física teórica. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, realizó contribuciones significativas al campo de la cosmología y la relatividad general, desafiando las ideas existentes sobre el espacio-tiempo y los agujeros negros. Uno de los primeros trabajos importantes de Hawking fue su colaboración con el matemático Roger Penrose. Juntos, desarrollaron los teoremas de singularidad en el contexto de la relatividad general. Estos teoremas demostraron que, bajo ciertas condiciones, la relatividad general predecía la existencia de singularidades en el espacio-tiempo, regiones donde las leyes de la física tal como las conocemos se desintegran.
Esto incluía la idea de que el universo podría haber comenzado en una singularidad, lo que respaldaba la teoría del Big Bang, agujeros negros y la radiación de Hawking. Quizás su contribución más conocida y revolucionaria llegó en 1974, cuando propuso que los agujeros negros no eran completamente negros. Según la relatividad general, un agujero negro es una región del espacio de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Sin embargo, Hawking aplicó los principios de la mecánica cuántica a los horizontes de los agujeros negros y descubrió que deberían emitir radiación debido a los efectos cuánticos. Esta radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, implicaba que los agujeros negros podían evaporarse con el tiempo y eventualmente desaparecer. Este descubrimiento fue asombroso porque conectaba dos campos de la física que hasta entonces parecían irreconciliables: la relatividad general, que describe la gravedad, y la mecánica cuántica, que describe las otras fuerzas fundamentales. La radiación de Hawking planteó profundas cuestiones sobre la naturaleza de la información en el universo, llevando al llamado paradoja de la información del agujero negro. Esta paradoja se refiere al problema de cómo la información que cae en un agujero negro puede ser reconciliada con las leyes de la mecánica cuántica, si el agujero negro eventualmente se evapora y desaparece. Este dilema sigue siendo un tema de debate en la física teórica. En la década de 1980, junto con el físico James Hartle, Hawking propuso el modelo del estado sin frontera del universo. Según este modelo, el universo no tiene límites ni bordes en el tiempo, eliminando la necesidad de un punto inicial singular. En lugar de un Big Bang tradicional, este modelo sugería que el tiempo se comporta como una dimensión espacial cerca del comienzo del universo, haciendo que el universo sea finito pero sin un punto de inicio definido. La breve historia del tiempo y la popularización de la ciencia. En 1988, Hawking publicó Una breve historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, un libro que pretendía explicar algunos de los conceptos más complejos de la cosmología de una manera accesible para el público general. El libro fue un éxito fenomenal, vendiendo más de 25 millones de copias en todo el mundo y siendo traducido a más de 40 idiomas. A pesar de la complejidad de los temas tratados, como la teoría del Big Bang, los agujeros negros, y la naturaleza del tiempo, el libro capturó la imaginación de millones y convirtió a Hawking en una celebridad global. El éxito de Una breve historia del tiempo fue seguido por otros libros, tanto de divulgación como más técnicos, que continuaron explorando temas de cosmología, física teórica y la naturaleza del universo. A lo largo de su vida, Hawking siempre mostró una pasión por hacer accesible la ciencia, utilizando su fama para fomentar el interés por la física y las ciencias en general. Vida personal y desafíos. A medida que su carrera despegaba, la enfermedad de Hawking también avanzaba. Para finales de la década de 1970, ya estaba confinado a una silla de ruedas, y en 1985, después de una traqueotomía que se hizo necesaria por una neumonía, perdió la capacidad de hablar. A partir de entonces, se comunicó a través de un sintetizador de voz, utilizando un dispositivo controlado por un solo músculo de su mejilla. Este sintetizador de voz se convirtió en una parte icónica de su identidad, con su tono robótico característico que el propio Hawking insistió en mantener, a pesar de que la tecnología avanzó y ofreció opciones más naturales. A pesar de sus desafíos físicos, Hawking continuó trabajando, viajando y participando en eventos públicos. Su matrimonio con Jane Wilde, que había soportado tanto los altos como los bajos de la vida con una enfermedad devastadora, terminó en divorcio en 1995. Más tarde ese mismo año, se casó con Elaine Mason, una de sus enfermeras. Este matrimonio también enfrentó dificultades y terminó en divorcio en 2006. Hawking también fue padre de 3 hijos, Robert, Lucy y Timothy, a quienes crió con Jane. Su vida familiar fue compleja, con la constante presión de su enfermedad y su creciente fama mundial. A pesar de estos desafíos, mantuvo una relación cercana con sus hijos y continuó siendo una figura pública importante. Cultura popular y apariciones mediáticas. La popularidad de Hawking no se limitó a sus escritos. A lo largo de su vida, realizó numerosas apariciones en programas de televisión, documentales y películas, lo que contribuyó a su estatus de celebridad científica. Apareció en programas como Star Trek, The Next Generation, The Simpsons, The Big Bang Theory, entre otros,
donde mostró su característico sentido del humor y su disposición a burlarse de sí mismo. En 2014, la vida de Hawking fue llevada al cine en la película biográfica La teoría del todo, basada en las memorias de Jane Wilde, su primera esposa. La película fue protagonizada por Eddie Redmayne, quien ganó un premio de la Academia por su interpretación de Hawking. La película presentó la vida de Hawking de una manera accesible y emotiva, mostrando tanto sus desafíos personales como sus logros científicos. Premios y reconocimientos. A lo largo de su vida, Stephen Hawking recibió numerosos premios y honores, aunque nunca ganó un premio Nobel, en parte porque sus teorías, aunque influyentes, aún no han sido confirmadas experimentalmente. Recibió la Orden del Imperio Británico en 1982 y fue nombrado miembro de la Royal Society en 1974, uno de los honores más altos en la ciencia británica. También fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de Estados Unidos, en 2009, entre muchos otros reconocimientos. Además, fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y recibió múltiples doctorados honoris causa de universidades de todo el mundo. Los últimos años y legado. En sus últimos años, a pesar del progreso de su enfermedad, Hawking continuó trabajando, enseñando y escribiendo. También siguió siendo un defensor apasionado de diversas causas, incluida la importancia de la exploración espacial, la inteligencia artificial y la necesidad de abordar el cambio climático. Hawking falleció el 14 de marzo de 2018 en su casa en Cambridge, a la edad de 76 años. Su muerte coincidió con el aniversario del nacimiento de Albert Einstein, otra coincidencia que muchos encontraron simbólica. El legado de Stephen Hawking es inmenso. No solo cambió la forma en que entendemos el universo a través de sus contribuciones científicas, sino que también inspiró a millones de personas con su vida y su ejemplo. Desafió las probabilidades, superó inmensos desafíos físicos y continuó buscando respuestas a las preguntas más profundas sobre el cosmos. Su influencia sigue viva en el campo de la física teórica y la cosmología, y su historia sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan adversidades. Hawking también dejó un impacto significativo en la cultura popular, convirtiéndose en uno de los científicos más reconocidos y respetados en todo el mundo. Su habilidad para comunicar ideas complejas de manera accesible ha inspirado a una nueva generación de científicos y entusiastas de la ciencia. Su vida es un testimonio de la resiliencia humana, la curiosidad insaciable y el poder del intelecto para trascender las limitaciones físicas. Incluso después de su muerte, el trabajo de Hawking continúa siendo objeto de estudio y discusión en la comunidad científica. Sus teorías sobre los agujeros negros, la radiación de Hawking y la naturaleza del tiempo siguen siendo áreas activas de investigación. Su legado como científico y como figura pública continúa influyendo en la manera en que pensamos sobre el universo y nuestro lugar en él. Aunque Hawking ya no esté con nosotros, su impacto perdurará, guiándonos en la continua búsqueda de respuestas sobre nuestro universo y nuestro lugar en él. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el legado de uno de los más grandes pensadores de nuestra era. Cuéntanos qué te parece la vida de este gran científico, ¿qué le dirías si lo tuvieras de frente? Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias nuevamente y hasta la próxima.